Buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar en nuestro webinar de hoy. El tema sobre el que vamos a profundizar son soluciones de disipación de calor, básicamente. Vamos a echar un vistazo a las distintas tecnologías que existen en estos momentos sobre disipación de calor, que ya tenemos varias. Vamos a hablar de refrigeración por aire, tanto pues soluciones pasivas como activas. Vamos a estar también profundizando en refrigeración líquida, que cada vez pues está cogiendo más popularidad. Y daremos un repaso también a lo que son pues componentes auxiliares también que van en todo lo que es la parte de disipación, como son los ventiladores, sopladores, y veremos también algo de materiales de interfaz térmica. Este webinar lo va a dar nuestro ingeniero de aplicaciones, Carlos González, que es experto en este tipo de soluciones. Esperamos que sea interesante para todos los asistentes y que podamos ofrecer algunas ideas para vuestras aplicaciones, básicamente. Indicar que abajo a la derecha tenéis un globito de chat donde nos podéis dejar todas las preguntas o dudas que puedan surgir a lo largo del webinar. Intentaremos darles una solución, una respuesta al final. Así que sin más, Carlos, pues te doy paso. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Muy buenos días a todos. Como acaba de comentar Brian, vamos a ir viendo una serie de soluciones, ¿vale? Que distintos fabricantes con los que trabajamos pues nos van a proporcionar para aplicaciones en las cuales la disipación del calor es un factor muy importante a tener en cuenta, ¿vale? Lo que vamos a ir viendo en este webinar son distintas tecnologías y distintas formas en las cuales podemos aplicar, podemos introducir distintos tipos de disipadores para un poco en función de la aplicación en la cual vayamos a estar trabajando, las necesidades, los requisitos que podamos ir teniendo, poder ver cómo podemos ir adaptándonos a cualquier tipo de soluciones o a cualquier tipo de tecnología la cual pueda ser compatible con nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, va a ser un poco una explicación de las distintas formas de las cuales vamos a poder disponer de disipadores tanto por aire como por líquido, ¿de acuerdo? Pero primeramente, así, simplemente un poco por comentar la gran problemática y por qué es tan importante esta parte de disipación del calor. Al final, por efecto Joule, cualquier cuerpo cuando está, digamos, por el cual va conduciendo una corriente eléctrica, va a haber unas pérdidas y estas pérdidas de energía se van digamos, a reflejar en forma de calor, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que va a haber muchos dispositivos, muchos componentes, transistores, MOSFET, reguladores, etcétera, que cada vez van, digamos, perdiendo, digamos, más energía, más calor más de la potencia con la cual van a estar trabajando. Y esos componentes, ¿vale? Suelen ser unos componentes muy pequeños, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que normalmente en algunos equipos, pues, en algunos dispositivos, componentes, etcétera, cuando la potencia es reducida, es baja potencia y demás, pues la propia superficie del encapsulado, ¿no? Del componente es capaz de disipar el calor. Pero aquí ya viene el problema. Cada vez consigan, digamos, utilizando componentes cada vez más potentes, pero sobre todo también cada vez más pequeños, ¿vale? Entonces es ahí donde viene el problema, donde viene la problemática de necesito enfriar este componente que necesito por sus características eléctricas para mi diseño, pero tenemos el problema del calor que puede hacer que el dispositivo se queme, se rompa, provocando un fallo de todas las placas, ¿vale? Entonces aquí entra en juego la gestión térmica y cómo vamos a poder sacar el calor de la forma más eficiente posible de ese componente que está generando o que está perdiendo energía en forma de calor y poder enfriarlo y tenerlo funcionando en con sus máximas prestaciones, aumentando también la vida útil del dispositivo al reducir el calor lo máximo posible, ¿vale? Y como digo, factores muy importantes hoy día que tenemos que tener en cuenta a la hora de, sobre todo, hablar de disipación del calor, equipos cada vez más potentes, con más potencia, pero sobre todo también equipos cada vez más pequeños. Entonces, si sumamos tamaños reducidos con potencias cada vez mayores, pues vamos a estar trabajando en aplicaciones en las que el calor va a ser un problema muy importante a tener en cuenta, ¿vale? Entonces aquí
vamos a estar trabajando con distintos fabricantes y vamos a ver las soluciones que estos fabricantes nos proporcionan para distintos tipos de aplicaciones que, como digo, según el tipo de aplicación, según el espacio, el volumen, las características térmicas que vaya a tener lo que es el equipo, el dispositivo, pues vamos a ir pudiendo decantarnos por unas soluciones u otras, ¿de acuerdo? Pero primeramente comentarles simplemente un poco de estos tres fabricantes con los que podemos encontrar estas soluciones. El primero de ellos sería Avid, ¿vale? Es la parte, la división técnica de una gran corporación como es Boyd. Y en este caso, como digo, va a estar enfocado en la parte de la división térmica, digamos, de esta compañía, ¿vale? Aquí vamos a encontrar todo tipo de tecnologías y productos enfocados, pues, eso, desarrollo, diseño, prueba, optimización, etcétera, todo enfocado a la disipación térmica, ¿de acuerdo? Lo mismo vamos a poder encontrar con Priaterm. Esta empresa italiana, un poco más, bastante más pequeña que Avid, vamos a encontrar también mismas soluciones, mayoritariamente las mismas soluciones en temas de disipación, tanto por aire como refrigeración líquida. Con ambas empresas vamos a poder trabajar sobre todo con diseños personalizados que se puedan adaptar a las necesidades de cualquier cliente y poder trabajar codo con codo, cliente y fabricante, para poder llevar a cabo los diseños necesarios para sus aplicaciones y poder llevar a un puerto los prototipos y estos disipadores que ustedes puedan necesitar, ¿vale? Y además, digamos, como extra a estos dos fabricantes que se encargan del diseño y desarrollo de fabricación de lo que serían disipadores, tenemos aquí a otro fabricante que sería Crown Thermal, una empresa afincada en Taiwán, que está especializada en el diseño y fabricación de soluciones para disipación, pero lo que estaríamos hablando de ventiladores, sopladores, impellers, etcétera. Digamos, este tipo de equipo auxiliar que viene de la mano, sobre todo, o va de la mano con los sistemas de refrigeración por aire, en este caso cuando necesitamos aumentar las prestaciones del disipador y tenemos que pasar a disipación por aire forzada, ¿vale? En cual vamos a tener que hacer uso de este tipo de ventiladores. Más adelante veremos algunas características que vamos a poder encontrar con los disipadores, con los ventiladores de Crown, pero con Avid también, porque Avid también tiene ventiladores tanto para AC como DC, por ejemplo. Entonces, vamos a ver qué características podemos encontrar en este tipo de ventiladores para poder unirlo a los disipadores por aire que vayamos a introducir. ¿De acuerdo? Como comenté anteriormente, cada vez vamos a tener aplicaciones más potentes, más pequeñas y donde vamos a poder encontrar sobre todo este tipo de equipos potentes y que cada vez está en auge, digamos, y cada vez creciendo en potencia, reduciendo el tamaño, etcétera. Pues en sectores muy importantes y claves como pueden ser sectores de la energía, sector industrial, el transporte, movilidad eléctrica sobre todo, y también radiodifusión. Digamos que, como digo, la tecnología va avanzando, cada vez vamos a tener equipos más potentes, pero el espacio va a ser el factor más limitante, sobre todo a tener en cuenta, porque sí, podemos utilizar a lo mejor un disipador por aire para un equipo muy potente, pero el disipador por aire cada vez va a ir aumentando en tamaño de forma exponencial hasta que llegue a un punto en el cual ya no es viable, ya no es factible y los costes se salen, digamos, de lo normal. Entonces ahí ya vamos a ir teniendo que decantarnos por otro tipo de soluciones más especializadas en ese tipo de aplicación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir empezando, vamos a ir viendo, haciendo un recorrido por las distintas tecnologías que vamos a poder encontrar en estos disipadores. Entonces vamos a ir empezando por lo más sencillo, ¿vale? Que serían los sistemas de refrigeración por aire y en este caso, pues lo más sencillo que se nos puede venir a la cabeza, los disipadores de aluminio extruido, ¿vale? En este caso, pues una pieza de aluminio caliente pasa a través de un perfil con una forma determinada y a medida que va saliendo vamos obteniendo un perfil en el cual vamos a ir teniendo pues, unas aletas según digamos, el dibujo que este perfil tenga. Como digo, es la solución más sencilla, es la solución más barata, rápido, rentable y sobre todo escalable a altos volúmenes, ¿vale? Pero claro, aquí ya empiezan a aparecer ciertos problemas cuando ya empezamos a aumentar cierta complejidad en el diseño, cuando empezamos a necesitar de una serie de requisitos extras, ¿vale? Pero vamos a quedarnos con que aplicaciones en las cuales tenemos una superficie plana con una determinada área y necesitásemos pues, un pequeño disipador de aluminio extruido, pues simplemente pues, con una solución de esta de lo más sencilla, barata y fácilmente escalable, pues podemos empezar a trabajar con disipadores de aire, ¿vale?
Este tipo de disipadores, gracias a, pues, al material con el que vamos a estar trabajando, pues nos permiten una forma muy sencilla y muy rápida de conseguir un disipador que térmicamente, pues, oye, pues nos proporciona una cierta conductividad térmica, una cierta facilidad para trabajar, un peso reducido al trabajar con aluminio, por ejemplo, y el tema del costo sobre todo, ¿vale? Pero bueno, y también podemos añadirle alguna serie de características extras, como pueden ser algunos tipos de acabado en ciertos tipos de materiales químicos, pinturas, anodizados, pues un poco también para mejorar lo que sería la corrosión, la resistencia a la intemperie, algún tipo de aislamiento eléctrico si tenemos que conectar físicamente por ejemplo, algún IGBT. Entonces, este tipo de solución es la más sencilla y el punto de partida pues, en el cual pues, podemos empezar a valorar si necesitásemos utilizar un tipo de ventilador, ¿vale? Pero todavía vamos a poder encontrar una solución que podríamos llamar más sencilla a la hora de trabajar con equipos cada vez más pequeños, porque aquí podemos ver en pantalla, por ejemplo, un ejemplo de un disipador, pero este disipador a lo mejor puede medir 30 milímetros o 300 milímetros por 300, digamos una caja o un cubo, un cuadrado, ¿no? De 30 centímetros por 30 centímetros. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos unos pequeños transistores, unos pequeños componentes discretos en una placa electrónica, la cual necesitamos aumentar la disipación del calor, pero este tipo de disipadores se nos queda grande. Entonces, ¿por qué podemos decantarnos? Pues por soluciones de perfiles extruidos también, pero en este caso son unos perfiles con una disposición un poco más compleja si lo comparásemos con la versión anterior, con los más sencillos de la transparencia anterior. Y en este caso lo que vamos a conseguir son unos perfiles en el cual, mediante un pequeño tornillo o simplemente mediante un sistema de clips, vamos a poder enganchar directamente el disipador al transistor, por ejemplo, o al componente el cual vamos a necesitar refrigerar. Además, a la hora de desarrollar, de pasar lo que es la pieza de aluminio por el perfil, ya podemos crear las canaladuras para poder incorporar directamente, utilizar tornillos para anclar, por ejemplo, a una PCB o, por ejemplo, incluso clips soldables para soldar a la PCB directamente, ¿vale? De forma que vamos a poder obtener múltiples geometrías de lo más diversas y variopintas en función de los tipos de componentes que vayamos a conectar, típico transistor 220, 243, depende un poco de la necesidad del cliente, de la necesidad del equipo, del componente discreto que vayamos a utilizar, pues vamos a poder decantarnos por unos perfiles u otros, también poder añadir un ventilador en el caso de que fuese necesario, y también vamos a poder encontrar, si no queremos utilizar un tornillo para poder anclar el componente al perfil, pues directamente mediante sistemas de clips como los que vemos en pantalla, ¿vale? De forma que vamos a poder obtener pues, una solución muy sencilla para aumentar la disipación del calor de esos pequeños componentes discretos en los cuales no podemos decantarnos por una solución como la que vimos anteriormente, sino que necesitamos un perfil para montar de forma vertical, por ejemplo, en la electrónica. Como digo, estas soluciones vamos a poder encontrar multitud de perfiles disponibles, alturas, tamaños, grosores, igual que para los clips, pues en función de la aplicación, del componente que vayan a disipar, el largo que ustedes necesiten, se puede cortar a una medida, a otra, etcétera, y cómo lo van a anclar a la PCB, por ejemplo, mediante un tornillo, mediante un pin soldable, etcétera. De forma que podamos conseguir un disipador robusto para un componente discreto en una PCB y conseguir toda esa disipación en un componente muy sencillo y del cual no podemos olvidar. ¿De acuerdo? Ahora pasando de los disipadores de perfil extruido, claro, como comentaba anteriormente, este tipo de disipadores, los de perfil extruido, van a tener una serie digamos, de limitaciones. ¿Y cuáles son esas limitaciones que vamos a poder encontrar? Al pasar una pieza de aluminio caliente a través de un perfil, no vamos a poder obtener el perfil que nosotros deseamos en cuanto a ciertas características. Por ejemplo, la altura de las aletas, el grosor de las aletas, la distancia entre aletas. ¿Por qué digo esto? Porque al pasar la pieza de aluminio por el perfil, una aleta muy grande, cuando lo que es el material está saliendo del perfil, todavía está muy caliente y puede doblarse el material a la salida. Entonces empezamos a tener problemas mecánicos en cuanto a que las aletas salen dobladas, se van, digamos, se puede pegar unas a otras.
digamos que ese tipo de problemas al trabajar, claro, con un bloque de aluminio macizo caliente en el cual va a pasar por un perfil. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que si necesitamos un disipador por aire, que sea por aletas, pero no podemos utilizar el de el de perfiles extruidos, pues podemos decantarnos por las soluciones de aletas insertadas, ¿vale? En este caso, ¿qué vamos a obtener? Pues una plancha de aluminio, en el cual se le va a hacer una serie de canaladuras y vamos a ir incorporando las distintas aletas que vamos a necesitar para este diseño de disipador y después, posteriormente, soldarla o pegarla con algún tipo de resina especial para conseguir ya una estructura maciza, digamos, uniforme en cierta medida. ¿Qué nos permite esto? Poder tener las aletas todo lo altas que nosotros queramos, todo lo finas que nosotros queramos, lo más pegadas unas de otras como nosotros queramos, de forma que aumentamos lo que sería las prestaciones en cuanto a disipación térmica respecto a uno de aluminio de perfil extruido, ¿vale? Esto también nos va a permitir una serie de ventajas, que es la personalización, porque antes el perfil que iba a salir era el de la forma, el dibujo, la geometría que tenía directamente el perfil. Aquí no, aquí directamente podemos empezar a tener zonas vacías, a tener huecos, digamos, ir adaptándonos a las necesidades del cliente y de las necesidades de la aplicación. E incluso, por ejemplo, poder tener aletas soldadas o insertadas en ambas caras de la plancha. Por ejemplo, tener una placa de aluminio, una parte, un orificio en el cual, o un hueco de aletas en el cual tener el componente a disipar y después tener todo el resto de la superficie en las dos caras llenos de aletas. Y como digo, estas aletas pues, pueden ir pegadas con algún tipo de resina especial o soldadas directamente. Aquí al final va a depender un poco del tipo de aplicación, de los volúmenes, de los costes que vayamos a estar manejando. Entonces, depende de los costes, pues nos podremos decantar aletas pegadas, aletas soldadas, porque claro, esto requiere de unos hornos especiales, con un consumo de energía determinado, etcétera, para conseguir toda esa pieza ya soldada, digamos, y que sea de cierto modo, de una única pieza para maximizar la transferencia de calor entre lo que es la pieza, el componente a disipar el calor y lo que es el disipador en sí mismo, ¿vale? Entonces, tenemos esta otra solución, esta otra variante respecto a la de perfil que teníamos anterior. Como digo, esto ya sería para aplicaciones un poco más exigentes, en el cual los de aluminio extruido, los de perfil extruido, se nos van a quedar cortos por sus limitaciones técnicas en cuanto a altura, separación, grosor de las aletas, etcétera. Entonces, aquí ya tenemos una solución adaptable, porque también, como podemos ver, en el caso de que en el futuro necesitásemos aumentar el equipo va a ser más potente y necesitásemos aumentar la disipación con el disipador, pues ¿qué podemos hacer? Pues a lo mejor hacer las aletas un poco más grandes, hacer el disipador un poco más grande. Entonces, nos permite esa cierta flexibilidad también a la hora de adaptarnos a las necesidades del cliente. ¿De acuerdo? También ahora vamos a ver otro tipo de disipación, porque claro, lo que estamos viendo, los que hemos visto anteriormente, el disipador, digamos, con todas sus aletas para poder refrigerar, sacar el calor, ¿no?, del componente, está pegado directamente al componente, el cual se va a calentar. Claro, va a haber problemas cuando en la aplicación, en función de lo que serían las especificaciones técnicas, el espacio, el volumen que podamos tener disponible, hay veces en el que esos disipadores que teníamos anteriormente mostrados en pantalla no van a caber en el dispositivo, no van a poder meterse en el hueco, digamos, en el cual vamos a tener disponible para disipar. Entonces, ¿cuál es la problemática aquí? Que tenemos que sacar el calor de un componente que genera mucho calor, pero no lo podemos sacar directamente en el mismo sitio donde se genera, sino que tenemos que llevar el calor fuera a otra ubicación y ahí, en esa otra ubicación, es donde vamos a enfriar, vamos a expulsar el calor y, digamos, volver a meter lo que sería la parte del aire frío o el líquido, como vamos a ver a continuación. Entonces, en ese tipo de soluciones en las cuales tenemos que sacar el calor de una ubicación a otra distinta y no directamente enfriar el componente in situ, sino tenemos que enfriarlo, en cierto modo, fuera en otra parte, aquí es donde entran en juego los disipadores con heat pipes, ¿vale? Con tubos de calor. Este tipo de disipadores, como digo, va a venir muy bien para esas aplicaciones en las que, por ejemplo, imaginémonos que tenemos un pequeño IGBT o podemos tener algún tipo de MOSFET, de transformador, etcétera, y el cual, por ejemplo, no podemos tener un espacio, un volumen encima de él para poder añadir un disipador, pues ahí podemos utilizar este tipo de disipadores
en el cual lo que vamos a conseguir es, a través de esos tubos de calor, ¿vale? Dentro del tubo de calor va a haber pues una serie de como unos hilos de cobre, así como un pequeño, como un líquido, ¿vale? Que lo que vamos a conseguir es que el calor, ¿vale? En uno de los extremos de esos tubos de calor va a absorber el agua, el líquido, va a absorber el calor del componente, se va a evaporar, esa evaporación va a recorrer, digamos, lo que sería el tubo de calor y en el otro extremo, que es donde vamos a enfriar, ese vapor se enfría, se vuelve a convertir en líquido y por capilaridad lo que va a ocurrir es que el vapor va hacia la parte más fría y el líquido va a ir hacia la parte más caliente. De forma que vamos a tener como un circuito cerrado internamente dentro del tubo de calor, del tubo de cobre, en el cual vamos a ir continuamente sacando y absorbiendo el calor del componente que está generando ese calor, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a conseguir con esto? Pues para poder difundir el calor, mover el calor exactamente desde el punto de su origen hasta ya, por ejemplo, a un punto exterior. O, por ejemplo, también a veces no solo para moverlo, sino también cuando vamos a utilizar, por ejemplo, un componente que es muy pequeño y que se va a calentar mucho. Por ejemplo, en los ordenadores de sobremesa, un ordenador, una torre, por ejemplo, utilizando un procesador Intel, ARM o AMD, por ejemplo. ¿Qué ocurre? El procesador a máxima carga va a generar muchísimo calor, va a superar los 100 grados, pero estamos hablando de una superficie muy pequeñita en la cual no podemos poner un disipador de aluminio extruido enorme, porque la superficie de contacto es muy reducida. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hacemos? Pues, por ejemplo, utilizar un disipador con tubos de cobre, en el cual la superficie de contacto es la misma que la del tamaño de la CPU, pero gracias a esos tubos de calor y a una serie de aletas de aluminio o de cobre, según el modelo, pues ahí es donde en esas aletas, junto a un ventilador, vamos a poder ir enfriando y sacando todo el calor que va generando ese procesador, ¿vale? Entonces, no solo para sacar el calor fuera a otro punto, sino también para esos componentes muy pequeños en los cuales necesitamos un disipador muy grande. Entonces, este tipo de aplicaciones o de tecnología la vamos a poder encontrar, como vemos aquí en pantalla, también en aplicaciones aeroespaciales, electrónica de consumo, servidores, telecomunicaciones. Como digo, equipos pequeños con componentes pequeños, pero que va a generar mucho calor y que tenemos que sacarlo y que tenemos que enfriar, digamos, en otro punto. Y sobre todo, normalmente con este tipo de disipadores con convección forzada, ¿vale? En la cual vamos a hacer uso de ventiladores externos. ¿De acuerdo? Otro tipo de tecnología que en este caso está relacionado con los tubos de calor, serían los disipadores con aletas de cremallera, ¿vale? ¿Qué vamos a conseguir con este tipo de disipadores? Mezclamos un poco lo que serían las ventajas que nos puede proporcionar los tubos de calor, pero también vamos a conseguir que con lo que serían todas las aletas de aluminio, por ejemplo, vamos a conseguir todo ese diseño del disipador, todas esas aletas, de una forma mucho más rentable en cuanto a coste, tiempo de fabricación, porque directamente vamos a ir troquelando una serie de aletas y se van a ir troquelando unas con otras y se van a ir enganchando, formando el disipador con la forma deseada que nosotros podamos tener. Imaginémonos sacar este perfil, estas aletas con uno de aluminio extruido. No podemos hacer eso, ya solo por la altura, por la geometría que tiene, por el grosor que tiene las aletas, la altura. Esto con un disipador de aluminio extruido no podemos conseguirlo. Pero entonces, con esta tecnología de ir troquelando lo que son las aletas y enganchando unas con otras, pues en conjunción de los tubos de calor, podemos conseguir una solución en la cual vamos a poder, eso, por ejemplo, imaginémonos una CPU, un procesador de un ordenador de alto rendimiento y podemos conseguir un disipador adaptado a él, ¿vale? Pero ya no solo hace falta uso de tubos de calor, sino que directamente podemos tener el disipador lo más sencillo posible, como vemos en pantalla, piezas de aluminio troqueladas enganchadas unas con otras y tenemos un disipador muy sencillito, muy barato, fácil de realizar, muy fácilmente escalable en cuanto a volúmenes y aquí ya podemos jugar un poco con la geometría, distintos materiales, personalización del diseño, etcétera, etcétera, ¿vale? Como ven, hemos ido viendo algunas soluciones que en función de la aplicación, de la geometría, del volumen, espacio, etcétera, pues podemos ir adaptándonos a ellas según las necesidades, ¿vale? Y por último, similar a los de aluminio extruido que vimos anteriormente, tenemos los que son los disipadores de aleta biselada, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Si vemos un poco las imágenes,
en un primer momento podemos pensar que es un disipador de aluminio extruido que ha pasado por un perfil. Pero claro, en este caso, si nos fijamos bien en estas imágenes, lo que tenemos aquí es un disipador de cobre, ¿vale? No es de aluminio, y tenemos unas aletas muy finitas, ¿vale? Y si nos fijamos bien, vemos que todo es de una única pieza maciza, ¿vale? ¿Cómo se consigue este diseño? Pues a través mediante el uso de una cuchilla especial, lo que vamos a hacer es partiendo de un bloque macizo de cobre, por ejemplo, que se puede ser aluminio o cobre, pues directamente ir cortando las aletas, ¿vale? Digamos, metiendo la cuchilla, sacamos una aleta y doblamos la aleta en vertical. De forma que vamos a conseguir un disipador con unas aletas muy finitas, por ejemplo, muy pegadas entre ellas, y todo de una única pieza maciza que a diferencia de las aletas insertadas, en el cual ya ahí tenemos que tener en cuenta la transferencia de calor entre distintos materiales, porque pasaríamos, por ejemplo, del aluminio, la resina, a a la otra aleta. Aquí no, aquí vamos a trabajar únicamente con una sola pieza maciza de metal, ¿vale? Pero además, comparado con el de aluminio extruido, como digo, vamos a conseguir aletas más finitas y encima más pegadas también entre ellas en el caso de que fuese necesario. Y todo eso con unos costes pues, más reducidos, porque al final el proceso de fabricación va a ser muy rápido y sencillo, porque con una cuchilla corta, saca la aleta y la dobla. Entonces, este tipo de disipadores, pues cuando las de aletas insertadas no, porque lo que es la disipación se nos queda un poco corta, cuando los de aluminio extruido tampoco podemos utilizarlo, y digamos que necesitásemos uno de una pieza maciza, pues como vemos aquí, pues con unas herramientas más baratas, más sencillas, podemos obtener un disipador muy personalizado para la aplicación, por ejemplo, con un único bloque de cobre macizo, ¿vale? Aquí, como digo, es un disipador bastante interesante y un mecanismo de fabricación pues, bastante interesante. Si pueden ver algún vídeo de cómo lo hace, cómo la cuchilla va sacando las lamas del metal y las va doblando, etcétera, pues bastante interesante ¿vale? Y por último, hablando de los disipadores de calor, como digo, de los disipadores de aire, perdón, eh, todos estos disipadores se van a ir adaptando o vamos a ir nosotros seleccionando una tecnología u otra en función de la aplicación. Pero claro, ¿qué ocurre? Que como os decía anteriormente, a medida que la potencia aumenta, el disipador tiene que ser más grande, las aletas más grandes, mayor densidad de aletas, utilizar que sea de una única pieza de maciza de metal, etcétera. Pero hay un factor también muy importante a tener en cuenta, que es el peso, ¿vale? Aplicaciones en las cuales el peso puede ser un factor a tener en cuenta, aplicaciones de espacio, de defensa, en el cual no podemos poner un disipador de medio kilo porque ya pesa mucho más que la aplicación, que el equipo que estamos diseñando y estamos limitados en espacio directamente, pues aquí entran en juego lo que serían disipadores ligeros de aleaciones de aluminio grafito, ¿vale? Este tipo de disipadores lo que va a conseguir o el punto de partida es una aleación de aluminio con grafito. ¿Para qué? Para conseguir un material que mecánicamente sea similar al aluminio en cuanto a lo que sería el trabajar con este tipo de material, con un peso más ligero, pero con una conductividad térmica bastante más cercana al cobre, mejor que la del aluminio, pero más cercana a la del cobre. De esta forma, lo que vamos a conseguir es un disipador más eficiente térmicamente si lo comparásemos con el de aluminio, pero mucho más ligero si lo comparásemos con el del cobre. Entonces, en esas aplicaciones en las que tenemos que tener en cuenta el peso, pero sin tampoco olvidar la conductividad y digamos, sus prestaciones térmicas, pues estos disipadores basados en aleaciones de aluminio grafito pueden entrar en juego y ayudarnos a conseguir un disipador que pueda cumplir con los requisitos del peso, ¿vale? Pero no solo vamos a poder encontrarlo, lo que sigue un disipador, como vamos en pantalla de tipo cremallera, como explicamos un par de transparencias anteriores, en el cuales vamos a ir troquelando y uniendo unas con otras, sino que también, por ejemplo, con el fabricante Avid, tiene un material, ¿vale? Que utiliza, pues, es una aleación de aluminio con grafito, en el cual no solo vamos a tener lo que serían las aletas, el disipador así físicamente que nosotros podamos imaginarnos, sino directamente tener un material que nos permita tener un material de conducción sólida, en el cual vamos a poder tener el encapsulado directamente, va a funcionar como disipador para la aplicación, ¿vale? Entonces, en este caso, con este material,
el K-Core, vamos a tener un material 5 veces con una conductividad térmica 5 veces mayor que la del aluminio sólida, incluso 3 veces superior a la del cobre, pero todo ello con menos peso que en el aluminio. Evidentemente, estos materiales muy avanzados, muy especiales, los vamos a encontrar en las aplicaciones más exigentes, como pueden ser aplicaciones militares e incluso aplicaciones de espacio. Por ejemplo, la imagen inferior derecha es de un brazo de un satélite de la NASA directamente, hecho con este tipo de material. Que además el material permite también ser recubierto con otro tipo de compuestos, de aleaciones, cerámica, etcétera, un poco en función también de la aplicación y las necesidades del cliente. Pero como digo, con lo que nos tenemos que quedar, que tanto un fabricante como otro tienen desarrollados pues, materiales, aleaciones basadas en aluminio grafito para conseguir esos disipadores en los cuales necesitamos un peso muy ligero, una facilidad de trabajo mecánica, pero lo más parecido posible al cobre o incluso mejor que el cobre en cuanto a disipación térmica, ¿vale? Entonces vamos a poder abarcar las soluciones más sencillas de perfiles de aluminio obstruido, allá las soluciones más avanzadas de aleaciones especiales con grafito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos serían lo que serían los disipadores por aire, los disipadores pasivos o, digamos, o por convección forzada, pero basados en aire, ¿vale? Y ahora vamos a dar el salto a los sistemas de refrigeración líquida, ¿vale? ¿Y por qué entran en juego este tipo de disipadores? Si pensamos en los beneficios que tiene la refrigeración por aire, así que nos vengan a la cabeza, son sistemas más baratos, no requieren líquidos especiales o que estén regulados por su toxicidad, por ejemplo. Necesitamos menos componentes porque al final únicamente vamos a tener el disipador, como mucho un disipador y un ventilador. Fiabilidad, cuantas menos piezas, pues menos problemas, menos posibilidades de fallo vamos a tener a lo largo del tiempo. Y también son muy sencillos de modificar. Si necesitamos un disipador para una aplicación determinada de una determinada potencia y tenemos un tamaño determinado, pero en el futuro aumenta la potencia un 10%, pues el disipador lo podemos hacer un poco más grande, un poco más largo y directamente poder seguir utilizándolo y va a seguir funcionando correctamente, ¿vale? Entonces, esas son las ventajas que nos pueden venir a la mente a la hora de trabajar con disipadores por aire. Pero, ¿qué ocurre? Que es lo que he comentado siempre al principio. Cada vez los sistemas electrónicos son más complejos, son más potentes y los factores de forma son más reducidos. Entonces, vamos a decantarnos por equipos muy pequeños y cada vez más potentes. Más potencia al final va a generar más calor y si encima estamos en un equipo muy pequeño, pues ese calor ya no solo va a afectar directamente al componente, sino incluso a los componentes a su alrededor, a todo el sistema, etcétera, etcétera. Entonces, por eso ahí ya vamos a tener el problema de que vamos a tener que, si usamos el aire, el disipador por aire, pues una optimización al máximo posible, ¿sabes? La máxima personalización posible. Claro, más potencia va a implicar más tamaño implica más peso. Si ya el disipador de por sí ya de forma pasiva no nos da para poder refrigerar, vamos a tener que incluir ventiladores. Si encima el ventilador tiene que ser cada vez más potente, va a meter más ruido. Entonces, al final, digamos que ya se nos empieza a ir un poco fuera de control el poder utilizar un disipador de aire y es aquí donde vamos a tener en cuenta, sobre todo por el último punto, el rendimiento térmico del aire. El líquido por norma general va a tener un muchísimo mayor rendimiento térmico frente al aire de varios órdenes de magnitud superior a los del aire. Entonces, gracias a eso, a ese mejor rendimiento, vamos a poder conseguir disipadores en un espacio muchísimo más reducidos que su equivalente en disipador por aire, ¿vale? Entonces, dentro de la refrigeración líquida, evidentemente no es todo tan bonito. Si antes hablábamos de una de las ventajas del aire, era la simplicidad, problemas frente a fallos porque hay menos componentes, etcétera. Aquí ya vamos a tener que aumentar la complejidad del diseño, porque ya no solo nos vale con un disipador, ahora vamos a tener que utilizar el disipador, un intercambiador de calor, una bomba que mueva el líquido, unos tubos, tanques para almacenar el líquido, etcétera. Pero claro, esta es la solución en la que a veces única y exclusivamente vamos a poder decantarnos porque la aplicación lo requiere tanto por sus especificaciones físicas, mecánicas, sino también por el calor que va a generar. Y dentro además vamos a poder adaptarnos también con el tipo de líquidos que vamos a poder utilizar. Agua destilada, mezcla de agua con glicol, otra serie de fluidos dieléctricos. Y una cosa también muy importante a comentar y que, bueno,
uno puede pensar, ¿no?, que al trabajar con líquidos, electrónica de potencia, equipos electrónicos, el miedo que pueda haber a fugas, el miedo que pueda haber a que el líquido caiga sobre la electrónica, que lo afecte. Cada vez todos estos sistemas son más robustos, no hay pérdidas, se utilizan líquidos que no, digamos, que no vayan a afectar a la parte electrónica, y cada vez vamos a poder encontrar este tipo de disipadores líquidos en todo tipo de aplicaciones electrónicas complejas, con baterías, etcétera. Entonces hay que también perder ese miedo a meter este tipo de sistemas en el cual vamos a aumentar exponencialmente lo que es la disipación de calor si lo comparásemos con los componentes, ¿vale? Claro, como he dicho, mayor potencia, pues empezamos a pensar en aplicaciones típicas en las que vamos a poder encontrar sistemas de energías renovables, sistemas de tracción en trenes, por ejemplo, equipos médicos de alta potencia, IGBTs, láseres, telecomunicaciones, sistemas de defensa, etcétera, etcétera. Como ven, ya nos salimos un poco de la electrónica de consumo que podemos en la cual podemos utilizar disipadores extruidos, por ejemplo, y aquí ya entramos en aplicaciones en las cuales la fiabilidad, las prestaciones térmicas, etcétera, son un factor muy importante a tener en cuenta. Entonces, como hicimos anteriormente con la parte del aire, vamos a ir viendo algunas tecnologías, algunas soluciones para la parte líquida. Y la más sencilla que nos puede venir a la mente serían los cold plates con tubos insertados, en la cual vamos a partir de un bloque de aluminio, vamos a, mediante mecanizado, generar lo que sería la ranura por la cual va a tener que fluir el líquido, y dentro de esa ranura insertamos un tubo de cobre, la cual mediante una resina vamos a soldar o vamos a pegar directamente y presionar al bloque de aluminio. De esta forma, lo que vamos a conseguir es conseguir que el tubo de cobre pase, digamos, por las zonas de más calor, donde están los componentes que necesitan de mayor refrigeración, y de una forma muy sencilla, en cuanto a dentro de lo que son las tecnologías de refrigeración líquida, poder aumentar la disipación del calor en un espacio que, si lo comparamos el volumen que ocupa este disipador frente a uno de aluminio extruido con aletas insertadas, etcétera, pues como vemos aquí, el único espacio que vamos a tener sería la altura de lo que es el propio bloque de aluminio, porque después la superficie sería la misma prácticamente con el de aletas insertadas, por ejemplo, pero como vemos la altura serán de unos pocos centímetros o milímetros en el caso, dependiendo de la aplicación, y de esta forma encima podemos conseguir una mayor disipación del calor, ¿vale? Como digo, esta es la solución una de las soluciones más sencillas, eficientes que podemos encontrar, ¿vale? Después, evidentemente, va a haber que tener en cuenta pues, el tipo de material que vayamos a utilizar, cómo va a ser el resto del circuito para evitar mezclar distintos metales en lo que es todo el circuito hidráulico por el cual va a ir circulando el fluido, para evitar óxidos, corrosión, etcétera, etcétera. Pero digamos que este sería el punto de partida por el cual podemos empezar a trabajar con disipadores líquidos, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si no vamos a utilizar tubos insertados, sino que directamente vamos a tener una única pieza de metal? Y en este caso partimos también de un bloque de aluminio, hacemos las canalizaciones por las cuales va a fluir el líquido, pero a diferencia de lo anterior, en el cual teníamos un tubo de cobre con una resina presionado y con calor formando una única pieza, en este caso a ese bloque con ranuras le vamos a soldar una tapa de aluminio directamente sobre ella. De forma que vamos a tener una única pieza, sin esa, digamos, con una mayor integridad física, sin ese paso, digamos, de calor entre distintos materiales, del cobre a la resina, de la resina al aluminio, etcétera, sino que directamente vamos a tener como una única pieza, pero encima con todas las prestaciones en cuanto a sellado del material, de lo que sería el circuito, personalización más avanzada en cuanto a las canalizaciones internas que podamos hacer, pero claro, hay que tener en cuenta que el cobre, el tubo de cobre no lo podemos doblar, tenemos que cumplir con una serie de especificaciones mínimas en cuanto a la longitud, el radio, etcétera. Entonces, aquí nos da ese juego a la hora de poder conseguir otro tipo de canalizaciones internas dentro de lo que es el disipador. Y además, directamente podemos soldar incluso lo que son los conectores, por ejemplo, conectores rápidos a las entradas y salidas del disipador, para que, una vez salido del horno de soldadura, directamente ya tener un bloque macizo con sus conectores y con toda la canalización, mecanizado, donde van a ir los tornillos, etcétera, etcétera. Digamos que esto es una solución más personalizable que la anterior,
y una solución también bastante robusta y fiable pues, para esas aplicaciones en las cuales vamos a tener que decantarnos por el líquido y con mejores prestaciones si las comparamos con anterior de los tubos insertados, ¿vale? Pero también puede ocurrir que nos podamos decantar por una solución económica, más económica que la anterior, pero claro, al final soldar esas piezas de aluminio requiere de unos hornos especiales, un gran consumo de energía, digamos que para aplicaciones de volumen pues, están más enfocadas, pero en este caso, si necesitamos una solución más económica, pues podemos decantar por una solución en la cual vamos a combinar tubos insertados y tapa, digamos, soldada. Y en este caso tener bloque de aluminio, canalizamos por dónde va a ir el tubo de aluminio, por ejemplo, insertamos el tubo, una resina y pegamos y presionando otra tapa a lo que es el equipo. De forma que tenemos un equipo, un disipador solo de aluminio, por ejemplo, más resistente que el anterior, pero también más económico frente al de tapa soldada, ¿vale? Porque simplemente con una resina epoxi especial directamente presionamos y como podemos imaginarnos, el proceso de fabricación es bastante más sencillo y más barato que lo anterior, ¿vale? Y otro tipo de solución, más sencillo todavía que lo anterior, serían los cold plates con estampación, por estampación. En este caso, si pensamos en el de tubo insertado o en el de tapa soldada, al final dentro de lo que sería el bloque de aluminio macizo vamos a tener que hacer la canalización y añadir una tapa. Claro, eso al final va a ser un bloque pesado de aluminio y mayor material, mayor coste a la hora de trabajarlo, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que podemos tener una solución similar en cuanto a tipo de tecnología, pero bastante más ligera y más barata. ¿Y cómo sería eso? Pues por estampación. Podemos utilizar una plancha de aluminio bastante más fina que la que teníamos anteriormente y en vez de canalizar directamente en el bloque de aluminio por donde va a ir el líquido, tener por estampación la canalización en otra lámina de aluminio, en otra plancha de aluminio finita, en la cual pues, marcamos, digamos, por estampación por dónde va a ir el líquido y al final directamente soldar o pegar una con la otra, añadir el conector y como vemos en pantalla tendríamos una solución de refrigeración líquida de aluminio, pero mucho más ligero que si fuese con tubos insertados o si fuese con tapa soldada directamente. Entonces tenemos aquí una solución también de bajo coste, más ligera, con menor tamaño, con menor grosor, si lo comparamos con las versiones anteriores. Evidentemente no es comparable en cuanto a lo que sería disipación térmica si lo comparamos uno frente al otro directamente, pero oye, en esas aplicaciones en la cual el tamaño, el peso, el volumen, pues hay que tenerlo en cuenta, pues esto también puede ser una solución bastante interesante a tener en cuenta. ¿Y qué ocurre también? Que a veces cuando se diseña lo que son las canalizaciones, etcétera, pues a lo mejor no se llega a conseguir el comportamiento, la respuesta que se desea en teoría, ¿vale? Digamos que no conseguimos bajar esos grados de más que necesitamos o la presión no es la correcta a la salida, etcétera. Entonces aquí lo que podemos hacer es empezar a modificar las canalizaciones internas, por ejemplo, los de tapa soldada, y empezar a añadir pues, una serie de aletines interiormente, de turbuladores, etcétera, que lo que nos van a hacer es generar turbulencias del líquido dentro de la canalización para mejorar todavía así un poquito más la transferencia de calor desde los puntos donde están los componentes IGBTs, por ejemplo, y en esos puntos a lo mejor añadir una serie de aletas internas para aumentar la superficie de contacto del líquido con el material, porque al final hay que tener en cuenta también que cuando el líquido va corriendo por dentro de las canalizaciones, el líquido va a ir por donde menos resistencia le ofrezca. Si nosotros conseguimos, metemos una serie de componentes físicos internos, unos turbuladores, unas aletas, etcétera, al final hacemos que las moléculas de agua o del líquido vayan chocando y entonces vayan tocando más superficie de contacto con el disipador, mejorándose todavía un poquito más de lo que sería la disipación del disipador en general, ¿vale? Entonces, hasta ese punto también podemos llegar. Y por último, dentro de los de disipación por líquido, tenemos otro tipo de tecnología, que es el de soldadura por fricción. Antes hablábamos bloque de aluminio, canalizaciones, metemos un tubo de cobre, por ejemplo, o ponemos una tapa y la soldamos, o metemos un tubo y presionamos una tapa, etcétera. Pero al final eso implica hornos, implica ciertos procedimientos
más laboriosos a la hora de trabajar, incrementa los costes, etcétera. Y a lo mejor necesitamos una solución más económica, con una mayor velocidad de salida al mercado para el prototipado, por ejemplo. Y aquí entra en juego, por ejemplo, disipadores con soldadura por fricción. En este caso, directamente en la CNC, canalizamos por dónde va a ir el líquido y después directamente otras piezas de aluminio se sueldan directamente, lo que serían esas canalizaciones, se sueldan directamente por fricción con la herramienta, con el cabezal adecuado en la CNC, de forma que en la propia CNC hacemos las ranuras y soldamos la tapa directamente en el propio disipador, en la propia máquina. Esto al final, en el mismo centro de trabajo, esto va a proporcionarnos prototipos mucho más rápidos, mayor volumen de producción, tiempos de entrega más cortos y una solución también más económica al no requerir de hornos ni procesos extras a la hora de realizar el disipador. ¿Vale? Entonces, este ya sería otro tipo más de tecnología a tener en cuenta con con los disipadores líquidos. ¿Vale? Y ahora vamos a ver una serie de componentes, porque al final todo esto, sí, en la teoría podemos tener el disipador ya planificado directamente, pero a veces necesitamos un pequeño empuje, un pequeño push, un pequeño empujoncito para mejorar todavía lo que sería la disipación o las prestaciones térmicas de nuestros disipadores. Y aquí es donde entran en juego también los accesorios, ¿vale? También no podemos olvidar este tipo de componentes. Y con Avid y con Crown Thermal vamos a poder encontrar lo que serían ventiladores y sopladores. ¿Qué ocurre? Que en convección natural, un disipador de aluminio extruido normal, pues vamos a estar limitados al tamaño, a la superficie del componente a disipar. Para aplicaciones en las cuales hay poca potencia, digamos, hay poco calor, pues bueno, pues puede ser útil ese tipo de disipadores, pero ¿qué ocurre? A medida que aumenta la potencia, ya empezamos a necesitar aumentar el tamaño del disipador, no podemos por volumen, por superficie, etcétera, pues aquí ya tenemos que meterle un poquito más de ayuda y es cuando vamos a utilizar estos ventiladores y sopladores para hacer que más cantidad de aire pase a través de las aletas y empiece a enfriar de una forma más rápida y eficiente el disipador, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a poder encontrar el, en estos fabricantes Avid y Crown Thermal? Pues vamos a encontrar ventiladores, sopladores, distintos tipos de ventiladores, tanto para AC, tanto para DC, múltiples configuraciones en cuanto a lo que sería la configuración física, el tamaño, estamos hablando del tamaño, el espesor del ventilador, etcétera, pero también lo que sería la parte eléctrica, ¿vale? Vamos a poder encontrar estos ventiladores, perdón, con distintas funcionalidades en cuanto a mecanismos, digamos, de funcionamiento. No solo vamos a aplicar un voltaje y ya se va a mover el ventilador y ya me va a aplicar a mover el aire y enfriar el disipador, no, sino que vamos a poder añadir funciones como reinicio automático cuando detecta que el ventilador se bloquea y evitar que se estropee, pues va a ir probando cada X tiempo reinicio para ver si se ha podido desbloquear el ventilador, tacómetro para ver a qué velocidad está girando lo que serían las aspas del ventilador, detectar si está en funcionamiento, IP, ventiladores con certificación IP, y también poder controlarlos mediante PWM para poder ajustar la velocidad específica según las necesidades de la aplicación. Y además de ello, como digo, la parte eléctrica, la parte mecánica, el tipo de rodamiento, si un rodamiento con bolas, con un cojinete especial, con un sistema lubricado hermético que aumente la vida útil del dispositivo porque no entra la contaminación externa y aumentamos la velocidad, aumentamos la vida útil, las prestaciones. Entonces, dentro del portfolio tanto de Avid como de Crown Thermal, vamos a poder encontrar soluciones que podamos utilizar en todo tipo de aplicaciones en cuanto a temas de voltajes, rangos de operaciones, corrientes en las cuales van a estar trabajando, velocidades de giro máxima de los ventiladores, flujo de aire, presión estática, nivel de intensidad sonora. Pues digamos que aquí vamos a poder ir seleccionando una versión u otra según las necesidades y los requisitos que podamos tener en las aplicaciones, ¿vale? Este tipo de ventiladores, sopladores, así, vamos a poder encontrarlos tanto en Avid como en Crown Thermal. ¿Sí? Y otro tipo de componente auxiliar, también importante, a veces puede ser importante para poder conseguir ese plus en cuanto a disipación, son los materiales de interfaz térmica, lo que pueden ser pequeñas resinas térmicas de silicona,
pequeñas resinas líquidas para poder añadir directamente en una CPU, en un MOSFET, en un transistor, etcétera. Entonces, podemos conseguir aumentar la disipación de calor de estos componentes que son críticos, pues haciendo uso de este tipo de pads térmicos que mejoran la conductividad entre lo que sería el componente y el disipador. Además, también de poder conseguir pads no solo térmicos, sino también aislantes en el caso de que, por ejemplo, necesitásemos en un pequeño IGBT aislar eléctricamente de un perfil de aluminio extruido que va con clip o va con tornillo. Entonces, también podemos conseguir ese tipo de materiales para aislar eléctricamente y no solo mejorar la conductividad térmica, ¿vale? Vamos a poder encontrar este tipo de materiales para mejorar todavía más lo que sería la disipación del calor de estos componentes. Y ya por último, una vez visto todo ese tipo de tecnología, cuando trabajamos con Avity Priater, normalmente vamos a trabajar con diseño personalizado. Si bien vamos a poder encontrar lo que sería disipadores depende de catálogos, disipadores estándar directamente, ya viene con unas medidas, unos tamaños, etcétera. La parte más importante con estos fabricantes es trabajar el diseño custom, ¿vale? Y aquí vamos a poder trabajar pues tanto disipadores por aire como disipaciones líquidas y trabajando codo con codo, cliente y fabricante con nosotros, pues vamos a poder ir diseñando el disipador que se va a adecuar, que va a encajar perfectamente o que va a cumplir con las especificaciones que el cliente necesite. Entonces, una vez obtenida toda la información por parte del cliente mecánicamente, del tamaño, de la disipación, cuánto la temperatura que tiene que alcanzar la superficie, los componentes que van a ir sobre la superficie, el mecanizado, etcétera, etcétera, pues se empieza a obtener, a trabajar el fabricante, digamos, empieza a trabajar lo que serían los modelos teóricos, etcétera, y de forma que vamos a ir obteniendo un diseño ya físico, un prototipo, el cual pues podemos con análisis, con estudios, con software de estudio térmico y demás, poder obtener la solución factible, fiable y que cumpla 100% con los requisitos del cliente. Y en el caso de que no se pueda por cuestiones mecánicas, físicas, pues siempre poder ir trabajando cliente y fabricante, ir trabajando todos de la mano para poder conseguir y llevar a buen puerto el diseño de un disipador que cumpla con las necesidades del cliente. Y como digo, esto no solo lo vamos a conseguir solo para los disipadores líquidos, sino que también vamos a poder trabajar en disipadores por aire. Entonces, ambos fabricantes están abiertos a la posibilidad del diseño custom según las necesidades del cliente y entonces en función de lo que ustedes puedan necesitar, pues el cliente irá desarrollando una serie de diseños y una serie de resultados que propondrá de forma que cumpla con las necesidades que ustedes tengan y los requisitos que puedan tener. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hemos visto que nosotros, digamos, podemos tener una solución adaptada a sus necesidades en función de la tecnología que vayamos a usar, si es por aire, si es líquido, si es con un tipo de tecnología, si es con otra, si necesitamos un diseño personalizado, etcétera, pues vamos a ver una serie de casos de éxito de estos fabricantes a la hora de cómo implementar estas tecnologías a la vida real y cómo poder también mejorarlas en el tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos en pantalla un disipador de aletas soldadas para, por ejemplo, aplicaciones solares. En este caso, un cliente estaba desarrollando un inversor trifásico con una serie de características, necesitaba una máxima eficiencia, robustez, fácil instalación, etcétera, pero también teniendo en cuenta los costes, tamaños, etcétera, y se partió, digamos, de un disipador de aleta soldada, pues con una determinada geometría para unos disipadores para unos inversores de 3.000 vatios. ¿Qué ocurre? Que en el futuro ese fabricante necesitó aumentó la potencia de los inversores de 3.000 a 4.000 vatios. ¿Cómo se consiguió mejorar, cómo se consiguió solventar ese problema? Aumentando el tamaño de este disipador de aletas insertadas para poder trabajar con esos inversores de 4.000 vatios. ¿Vale? Como comenté anteriormente con los de aletas insertadas, esto nos permite una cierta flexibilidad y customización a la hora de trabajar con ellos. Pero de igual forma, para un fabricante, por ejemplo, de lavadoras, claro, son productos que se venden en grandes volúmenes, hay una gran competencia de precios, entonces necesitamos un disipador de aire que sirva como enfriador del componente, pero que también sirva como componente mecánico donde va a ir la parte electrónica, pero que no sea un disipador muy caro, que no sea muy complejo. Entonces,
a cómo se solventó esta problemática. Pues utilizando un disipador de extruido, de aluminio extruido, en el cual se le añade una serie después ya de perforaciones para añadir tornillos para anclar mecánicamente este disipador custom a lo que sería la caja de la lavadora, en la cual poder tener una serie de ranuras en la cual insertar lo que sería la PCB, pero además soportes para poder añadir los clips en los cuales poder conectar los componentes, algunos transformadores, algunos que generan calor, y digamos tener un disipador que no solo actúa como disipador, sino como caja, como soporte de la electrónica, de la PCB y como soporte, digamos, a lo que sería la propia lavadora, digamos. Entonces, como vemos, una solución sencilla, compacta, mucho más también económica en cuanto a temas de dinero, porque solo es un disipador de aluminio extruido, lo cual vamos a incorporar la PCB, anclarlo con tornillos a la lavadora o utilizando clips, pues añadir otra serie de componentes, pues una solución muy sencilla y de bajo coste para este tipo de soluciones. Y en disipación líquida, claro, como comenté, aplicaciones cada vez más potentes. Ahora imaginémonos un equipo de broadcasting, equipos de radiodifusión, en el cual estamos limitados en espacio, trabajando en racks de 19 pulgadas, por ejemplo, pero en el cual no podemos poner unos ventiladores de aire porque no hay espacio, necesitamos unas turbinas muy potentes, etcétera. Podemos decantarnos por refrigeración líquida. Y aquí tener un diseño custom para poder tener lo que serían los disipadores adaptados específicamente para poder incorporarlos en estos racks y poder conseguir la máxima disipación del calor en esos espacios tan compactos con tanta potencia. ¿Vale? Y por último, como una de las soluciones de las tecnologías que mostré también, pues para sistemas de almacenación de energía necesitamos conseguir un disipador que mantenga las baterías siempre en una temperatura lo más estable posible para que no afecte las variaciones de temperatura, el calor, etcétera, a la vida útil de esas baterías, pues podemos necesitar un disipador líquido, pero que sea ligero, que no sea muy costoso y muy laborioso a la hora de trabajar. Entonces podemos decantarnos por una solución como la de estampación, una plancha de aluminio, en otra plancha de aluminio más fina estampar lo que serían las canalizaciones de por dónde va a ir fluyendo el líquido y directamente tener en una solución más compacta, más finita, más ligera, pero en una solución más económica que si lo comparásemos con otras de tapa soldada, por ejemplo. Entonces, tener una solución de disipación líquida para esas celdas de batería y refrigerar esos sistemas de almacenamiento de baterías y conseguir la máxima aumentar la vida útil de la batería y las prestaciones de estas en el tiempo. Entonces, hemos visto a lo largo de este webinar cómo en función de las aplicaciones, cómo nos vamos a poder decantar por aire o por líquido, pero a su vez dentro del aire y del líquido, por ejemplo en aire, convección natural o convección forzada si necesitamos ventiladores, y dentro del aire, pues múltiples tipos de tecnologías adaptadas a todo tipo de aplicaciones. Y lo mismo con el líquido. Depende de los costes, del espacio, de la potencia, del volumen, etcétera, pues podremos ir decantándonos por unas soluciones u otras para poder incorporarlo a todo tipo de aplicaciones y conseguir, si vienes con un fabricante o con otro, si vienes con aire o con líquido, conseguir el disipador que mejor encaje en su diseño y en sus ¿de Pues este ha sido el webinar. Espero que a los que no conociesen todas estas tecnologías, pues por lo menos que les haya despertado el interés y que si necesitan cualquier tipo de información extra, tienen algún tipo de diseño en mente a la hora de conseguir un disipador, pues contactar con nosotros y trabajaremos mano a mano con el fabricante para poder conseguir estos prototipos y que ustedes puedan llevar a buen puerto su diseño y aplicaciones. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Buenas, Carlos. Oye, pues muchísimas gracias. Súper completo el webinar. Mira, hoy sí que tenemos algunas preguntas de algunos asistentes y voy a empezar eh, por dos que nos hacen David Peña y Andrés Sánchez, que están relacionadas, ¿vale? Es referente a la parte que hemos visto de pads y pastas térmicas para unir el disipador pasivo en la PCB, ¿vale? Entonces, la pregunta que nos realiza David es si tú te decantarías por algún tipo de pad o pasta térmica como más eficiente, por ejemplo,
para hacer digamos, para unir ese disipador. Y Andrés, además, nos pregunta también que le gustaría saber si hay alguna pasta térmica que sea eléctricamente conductora y que no sea líquida y que gotee. Y a Entonces ver, van las dos relacionadas directamente con esa parte de los pads, más bien, y las pastas. sí, en ese caso, a la hora de trabajar con los pads de silicona, por ejemplo, las pastas térmicas, también influye un poco cómo se quiera, digamos, aplicar, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con la pasta térmica, por ejemplo, como la que podemos utilizar en un procesador de un ordenador para añadir el disipador con HeatPipes, pues podemos tener la típica pasta espesa de color gris en la cual vamos a aplicarlo sobre el procesador y tenemos que extenderla bien en su cantidad adecuada, a la cual vamos a conectar directamente lo que es el disipador. Pero claro, después eso requiere de cierto control a la hora de aplicar la pasta térmica, hay que tener cuidado con cuánta cantidad se aplica, no vamos a saber realmente si se está aplicando de forma uniforme. Entonces ahí podemos decantarnos por soluciones basadas en pads térmicos de silicona con unas ciertas especificaciones en las cuales el fabricante nos puede suministrar lo que serían en hojas tipo folio, por ejemplo, un folio de silicona para que nosotros recortemos con el tamaño adecuado, pegamos y directamente pegamos ya lo que es pegamos el componente con el disipador, o incluso ya troquelados. El fabricante puede suministrar ya con la forma que el cliente necesita del pad térmico para directamente despegar y pegar en el componente. ¿Por cuál decantarse? Al final también depende de eso, del coste. Habría que ver los distintos materiales, las distintas pastas, los distintos pads térmicos, qué solución, digamos, es mejor térmicamente y después la facilidad de instalación. Como digo, no es lo mismo tener un pad térmico en el cual directamente despegamos de su papel, pegamos al componente, pegamos al disipador, que tener que usar un bote de resina térmica, aplicarla como en un procesador de un ordenador, aplicar, ahí incluso hay teorías, uno aplica con un tamaño de un pequeño guisante en el centro y ya con la presión se extiende uniformemente, otros aplican una X. Ahí depende un poco de cómo el cliente quiera procesar esa instalación, ¿vale? Dependerá un poco el coste y de cómo quieran aplicarlo. Muchas Más gracias. eficiente, a lo mejor puede ser un pad térmico que cumpla con las especificaciones y que directamente, pues, oye, facilidad para la instalación, directamente despego, pego y pego al disipador, que no tener que estar aplicando la pasta térmica, fijándome, aplicando la presión correcta para que se distribuya uniformemente. Y después, en cuanto al espesor, las hay más líquidas, más espesas, pero normalmente no va a gotear. Lo que sí puede ocurrir al paso del tiempo es que se empiece a solidificar esa pasta, empiece a perder, digamos, prestaciones y haya que cambiar la pasta térmica en el tiempo para volver a mejorar un poco más la transferencia de calor. Ujú. Pues Y muchas creo, gracias, Carlos. y creo que había... Tenemos, sí, tenemos otra pregunta y esta es referente a los ventiladores y los sopladores. Nos la hace David también. Y es si tenemos que tener en cuenta la orientación de funcionamiento. Yo me imagino que irá un poco más dirigida a la parte de sopladores que Sí, de los claro. ventiladores, porque el ventilador pues tiene que tener más que su orientación una colocación específica. Sí, es que al final dependerá un poco de la ubicación donde vaya a estar, porque hay disipadores que van con heat pipe, por ejemplo, o disipadores de aluminio que van con ventilador, en el cual el ventilador va sobre ellos y las aletas están verticalmente y el disipador le pega directamente al componente y a las aletas. Otros en el que las aletas están de forma horizontal y el ventilador de forma transversal hace que empuje el aire a través de las aletas. Dependerá de la aplicación, hay que tener en cuenta eso, la orientación de las aletas, por dónde vamos a sacar el aire o por dónde vamos a coger el aire, por dónde lo vamos a expulsar, el aire caliente a dónde va a ir, porque hay que también tener en cuenta que el aire caliente va a tener un cierto comportamiento respecto en comparación al aire frío, el aire caliente va a tender a subir, entonces hay que jugar también con ese tipo de parámetros y de factores a la hora de elegir no solo el ventilador o soplador, sino cómo colocar el disipador, la orientación del disipador y la orientación del ventilador. Y si lo vamos a utilizar de tipo push, en el cual empujamos aire
hacia el ventilador, o tipo pull, en el cual absorbemos aire a través de las aletas del ventilador, o push-pull si usamos un ventilador empujando y otro ventilador absorbiendo. Depende al final de la instalación física del propio equipo, de dónde va a ir el disipador y para ver cómo colocar el ventilador, si empuja, si absorbe, etcétera, etcétera. Eso también hay que tenerlo bastante en cuenta. Ujú. Perfecto, Carlos. Mira, hay otra pregunta también, esta ya no sé si la vamos a poder resolver o esta ya es un poco más información, algo más no sé incluso si confidencial del fabricante o no, y es referente a los software de simulación. Y nos pregunta David también qué software de simulación es el que están utilizando Priaterm y Avid o Avid. Sí, ahí no sabría comentar exactamente cuál están utilizando. Sé que utilizan lo último del mercado en cuanto al más fiable, digamos, pero no sabría especificar ahora mismo. Podríamos preguntarle al fabricante a ver cuál está utilizando, pero ahora mismo no me viene a la cabeza. Ujú. Vale, vale. Mira, hay otra pregunta también bastante interesante. Es para aplicaciones aeroespaciales de bajo peso y tamaño. Nos la hace Javier Jimeno en este caso. Vale, lo que nos comenta es para estas aplicaciones aeroespaciales de bajo peso y tamaño, donde solo se permite además disipación térmica por conducción, ¿qué recomendarías como solución, A Carlos, ver, para aquí esta aplicación? Aquí dependería sobre todo, a ver, el tema del coste es un factor muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque con Avid, si bien no solo tenemos disipadores, típico disipadores que visualmente tenemos en mente, sino con Avid podemos lo que sería desarrollar el encapsulado digamos, del producto hecho con un material para eso, para la disipación térmica directamente por conducción a través de lo que sería el propio encapsulado. Entonces, tiene soluciones de aluminio, por ejemplo, para más aplicaciones más estándar de industria, pero también tiene las soluciones que comentaba basados en aleaciones con grafito, ¿vale? Esas aleaciones lo que nos permiten, bueno, que nos muestra en pantalla, anteriormente, las- este tipo de soluciones en las cuales podemos tener ya todo el encapsulado actúa como disipador de la propia electrónica. Como digo, estos son para los sistemas más avanzados, o sea, los más exigentes en cuanto a aplicaciones aeroespaciales, militares. Evidentemente, el coste que esto conlleva también es mucho más superior al de aluminio, que pueda ser un encapsulado de aluminio exclusivamente, pero que con Navi se puede trabajar este tipo de soluciones. Hombre, en teoría, para una aplicación aeroespacial, a lo mejor para el espacio directamente, en el cual el coste pues, a lo mejor no es tan importante, pero sí lo que es la conductividad térmica y el peso, pues estas soluciones son específicamente diseñadas para ese tipo de aplicaciones, ¿vale? Entonces, estas o basadas solamente en aluminio, pero este tipo de soluciones de Avid son las que podrían resultar interesantes para ese tipo de aplicaciones. Pues muchísimas gracias, Carlos. Espero que hayamos resuelto también la duda de Javier. Y bueno, ahora ya sí que no tenemos más preguntas. Y nada, Carlos. Bueno, espera, nos acaba de entrar otra. A ver. Otra pregunta que acaba de entrar de Andrés. Nos pregunta, quería saber si los heat pipes y vapor chambers son compatibles con productos aeroespaciales o están vetados. Ahí no les Y sabría decir quizá, exactamente, no sabría las regulaciones que pueda haber. Sé que hay aplicaciones en las cuales los ventiladores están prohibidos, no pueden utilizar partes móviles, o sea, ese tipo de ventiladores no se pueden utilizar en algunas aplicaciones de energía y demás. En aeroespacio entiendo que también va por el mismo camino, ¿vale? Ahí es por lo cual se desarrollan materiales que mejoren
los disipadores normales de aluminio, mejorando el peso, pero también mejorando la conductividad térmica por no poder disponer también de ese tipo de enfriadores externos con ventiladores y demás. No podría confirmarlo exactamente ahora mismo, tendría que mirarlo, pero creo que sí es una limitación bastante importante. Ay, Carlos, mira, nos pregunta Andrés si podía preguntar por el micrófono, que yo lo veo, es que están silenciados los asistentes porque creo que es parte de la configuración inicial Hola, del webinar. Ah, mira, Andrés, perfecto, te has hola, sí, podido... no Te quería. escuchamos. Hola, buenos días, soy Andrés Sánchez de Tema Ingenieros. Es que nosotros Buenos días. tenemos una caja que es estanca, aeroespacial y se calienta mucho por dentro y necesitamos llevar el calor para afuera y claro, es estanco, no podemos meter nada. Entonces, como estamos valorando los heat pipes y todas estas cosas, como he escuchado que la pregunta anterior también, en principio no nos han puesto ningún requisito ni nada, solo quería saber si. No tenemos know-how en este producto, entonces quería saber si estaba desterrado de alguna forma de la aeronáutica, por eso de que lleva líquido presurizado, me ha parecido curioso. Y luego cualquier cosa que me puedas contar de los heat pipes, realmente me interesaría mucho saber. Yo entiendo que es una cosa que es un dispositivo que transporta el calor, que a mí Yo tengo una caja que se calienta mucho por dentro y lo tengo que disipar por el exterior de la caja, por las aletas, no, y tampoco quiero poner ninguna ventilación interior porque hay componentes que se calientan mucho y generan mucho calor y otros componentes que no se calientan y no quiero que se calienten tampoco. No quiero difundir todo ese calor por dentro o por fuera. Entonces, entiendo que a lo mejor los heat pipes sí que servirían para llevar ese calor directamente a los márgenes de la tapa, ¿no? Sí, exactamente. Si le parece, bueno, podemos organizar una reunión y entramos en más detalles sobre Me este tipo encantaría. de ventilador, de disipadores, pero así un poco, como digo, en grandes rasgos, ¿no? Aquí en este webinar. Esta tecnología, lo que tiene de importante esta tecnología es eso, que nos permite a través de estos tubos es sacar directamente el calor de la fuente al exterior. Entonces, por ejemplo, hay aplicaciones, hemos tenido clientes en el cual tienen un espacio disponible por encima del IGBT muy reducido, en el cual ahí no pueden poner un disipador porque encima tienen la tapa, y tienen que llevarlo a través de unos heat pipes a otra parte, a otra cara a otra cara de lo que es el encapsulado, y ahí es donde están las aletas y ahí es donde se enfría. Entonces conseguimos eso, sacar el calor desde un punto a otro distinto. Entonces, si quiere podemos mirarlo en una reunión aparte. Sí, me encantaría. Me he conectado a las 11:30 y veo que esto que me interesaba ha sido a las 11. No te preocupes, Andrés, soy Sam, vuestro comercial. Y si quieres, te invitaré por una reunión por la semana que viene o no sé cuánto prisa tienes. Perfecto. Bueno, pues es una cosa en la que estamos trabajando, pero lo podemos postergar una semana. Estamos a jueves. Bueno, el viernes si quieres. No hay ningún problema. No, lo emplazamos para la semana que viene por correo y sumo un par de personas más a la reunión que puedan aportar algo más también. Genial. Hablamos con el ingeniero mecánico. Vale, pues muchísimas gracias, de verdad que me ha sido muy útil. Pues muchísimas gracias, Andrés, muchísimas Gracias. gracias. Hasta luego. Pues ahora que hemos resuelto dudas, bueno, deciros a todos que estamos a vuestra entera disposición. Dudas que puedan venir posterior al webinar, pues nada, nos contactáis y estaremos encantados de atenderos. Así que sin más, pues daros las gracias a todos los asistentes. Carlos, las gracias a ti por este webinar, que ha estado súper completo. Y nada, esperamos veros en futuros webinars. Así que paséis un buen día y muchísimas gracias. Gracias a todos, que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.